Sí, doctor. Ya, entonces vamos a seguir con el tema, aunque estamos apurados para ver el partido, pero después vendrá el partido. El tema de cáncer de colon y recto tiene una incidencia estable, una mortalidad menor. Los tiempos van cambiando y la tecnología y el avance de la ciencia es a pasos pero impresionantes, lo cual mejora las alternativas que se tienen y también crea otras. Y por ende la mortalidad ha ido disminuyendo y la sobrevida pues va aumentando. Por ejemplo, mire, en 1960, 38%. 20 años después ya tenemos el 55%. Esto ha ido prácticamente a más de la mitad en el tiempo actual porque la tecnología y los avances y la medicina que se tiene ha ido a pasos gigantes y ha ido desarrollando nuevas estrategias. Y aparte de eso, jóvenes, también a la par se ha ido conociendo más a profundidad la fisiología del tumor, la biología del tumor y las respuestas a esta neoplasia. Todo esto ha mejorado el pronóstico en términos grandes de esta enfermedad, juntamente con el cáncer de mama en la mujer y el cáncer de próstata en el hombre. Esas son las tres neoplasias que han desarrollado, pero impresionantemente, el arsenal y las alternativas de tratamiento. Probablemente porque son enfermedades que afectan a un núcleo especial o ha sido tanta la incidencia, pero que se ha dado mucha atención. La neoplasia más frecuente en los países de Occidente es la segunda en frecuencia tanto en varones como detrás del cáncer de pulmón, como en mujeres tras el cáncer de mama. Entonces, esta neoplasia no es tan raro, es frecuente en los países de Occidente, sobre todo en varones. Y la mayor frecuencia de presentación está entre la quinta y la séptima década de la vida. Entonces, hombres, mujeres de la quinta, de los 50 a los 70 años de vida. El 95% de todos los cánceres colorectales son de tipo histológico adenocarcinomas. La mayoría de estos son esporádicos, pero ¿qué será esporádico? Cuando utilizamos esta terminología de esporádico, quiere decir de que en varias generaciones en la familia no había cáncer, no se manifestó ningún cáncer de colon y recto o no había un cáncer relacionado con la familia. De repente aparece uno, después de 3 generaciones o 2 generaciones, aparece uno de la nada. Entonces a ese se llama cáncer esporádico, que ya está como un lunar en la familia. La localización de este cáncer más frecuente es a niveles de sigmoides. Cáncer colorectal predomina el cáncer de sigmoides. Entonces, el riesgo de sufrir un cáncer colorectal invasor aumenta con la edad. Hemos dicho que la edad de presentación es de 50 a 70 años y más del 90% de los casos nuevos se diagnostica en pacientes mayores de 50 años. Entonces, jóvenes, esto es una cuestión que es algo que afecta solo a las personas mayores. No hay en los niños, no hay en los jóvenes. La probabilidad de que haya es muy remota, pero tampoco puedo decirles de que no hay categórico. En este tiempo trabajamos bajo probabilidades. Entonces, la incidencia puede deberse a cuestiones hereditarias, un cáncer esporádico o un cáncer familiar. ¿Por qué hablamos de familia y por qué hablamos de hereditaria? Más adelante vamos a ir revisando esta cuestión. El esporádico espero que haya quedado claro. Familiar, hay enfermedades poliposas familiares, síndromes familiares que también participan juntamente con los pólipos neoplásicos, pero paralelos a esto,
ya son componentes sindrómicos que cursan con 1, 2, 3 alteraciones anatómicas, pero entre esas hay pólipo. ¿Cuál es la localización en frecuencia del cáncer de colon y recto? Sobre todo vamos a ver a nivel del colon derecho, el 18% jóvenes. El colon derecho, estamos hablando del ciego y el ascendente. Entonces, el 18%. El transverso, el 7%. El colon izquierdo, el 5%, es su frecuencia de presentación. El sigmoides, el 35%, es el más alto. Y el recto, el 33%, en los 3 segmentos del recto, el inferior, el medio y el superior. Cuando hablamos de cáncer, siempre hablamos de factores de riesgo. Es un poco diferente a los otros temas, jóvenes. Tal vez esto hace un poquito más engorroso o un poco más complejo el entenderlo. Un factor de riesgo es la probabilidad de desarrollar una neoplasia o una enfermedad en el transcurso de la vida. La edad de presentación o el factor de riesgo, edad, lo hemos dicho, está por los 50 a 70 años de edad. Predomina en el varón en relación a la mujer, a una frecuencia de 3 hombres por una mujer. La dieta pues se habla mucho, se le acusa mucho. Al alcohol, por ejemplo. Se le acusa mucho a las carnes rojas. Alguna vez hemos escuchado opiniones que realmente un poquito nos han incomodado porque la dieta aquí, vamos a ser claros, una dieta con alto contenido de carnes rojas y procesadas para cáncer colorectal. ¿Es factor de riesgo? Sí. Pero yo te pregunto, ¿tu abuelita con qué cocinaba la sopa? Todos los días había carne. Todos los días, de lunes a lunes, había carne. Entonces, si por tanto tiempo se ha consumido la carne roja, y esto, si fuera que realmente esto fuera, nosotros ya no existiéramos. Pero todavía estamos. Pero entonces debe ser que no es la carne roja como tal, o como se dice, la parrillada, por ejemplo. La parrillada es una forma de preparación y es una delicia el consumirla. Pero también hay que saber que en la parrillada es diferente a un asado que te hacen de carne en la casa, en el sartén. ¿Quién no ha comido eso? Casi todos los días consumimos carne, ya sea a la olla, cocido, o en el sartén. Ahora, la carne en la plancha es otra nueva modalidad, pero también es carne igual, pero la forma de preparación es diferente, jóvenes. El agua pues no es tan dañino el consumir carne que ha sido cocido a ebullición, o sea, en agua, en la sopa, o la carne que ha sido frita en el sartén o en la plancha. Pero aquí hay que tener consideración especial con la carne que ha sido preparada en la parrilla. El carbón consume las grasas de la carne y transforma los nitratos en nitritos. Y esto es lo peligroso para el cuerpo del ser humano. Los nitratos se transforman en nitritos. Ahora, ¿cuál es la diferencia del nitrato? Tiene 3 moléculas de oxígeno, el nitrito tiene 2, pero esto reacciona con el agua y con otras cuestiones para hacerse un tanto dañino. Por sí solito estos 2
dos productos degradados de la combustión de la grasa de la carne de res en la parrilla, pues esa es la parte peligrosa, jóvenes. Pero esto no se procesa de la misma manera todas las carnes. Entonces, a todos los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Medicina no les tildaremos de un color especial. Entonces, todas las carnes no pueden, no son causa para producir, ni son factores de riesgo para producir cáncer de colon y recto. A mi criterio, es la forma de preparación de las carnes rojas, que unos son más dañinos que otros en el consumo del ser humano. Entonces no podemos mezclar y uniformar a todas las carnes rojas, pero sí la forma de preparación. Esa es la diferencia y esa es la parte que hay que educar a las gentes. Hay que concientizar, pero tampoco no es aquí, como por ejemplo los argentinos. ¿Cuántos días comen? ¿Cuántos días se prepara carne a la parrilla allá? El famoso asado. Pues todos los días. ¿Y su cáncer ya ha rebasado los hospitales? No. Entonces hay que tomarlo con cautela esta cuestión, porque la base del alimento, jóvenes, desde la prehistoria ha sido la carne roja. Antes no había parrillada, pero me imagino que la carne de res o de búfalo o de vaca o de lo que fuera que se cazaba o se criaba, pues se consumía de alguna manera, pero no era como lo que se consume ahora, la forma de preparar la parrilla. Las otras formas, para mi criterio, no tienen ningún factor que gravite para ser un factor de riesgo para el cáncer de colon. La carne es la proteína animal más pura que Diosito nos ha dado y nos hace bien en el consumo del cuerpo del ser humano. Otra de las cosas que se ha mencionado, el sobrepeso y la falta de actividad física, que podrían participar en aumentar el riesgo de cáncer de colon. También el hábito de fumar y el consumo de alcohol. A todo le ponen el alcohol y el consumo de el fumar. Bueno, el alcohol, ya hemos hablado la vez pasada, simplemente ayuda a cicatrizar las heridas, el alcohol consuela, el alcohol fortalece y alguna otra cosita más que hace. Pero directamente no, indirectamente sí. Entonces, en los factores de riesgo hay enfermedades preexistentes. ¿Cuáles podrían ser esas enfermedades preexistentes que favorecen al cáncer de colon y recto? La colitis ulcerativa, la colitis inespecífica del colon. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio inespecífico. La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una inflamación a nivel de la mucosa del intestino delgado o el intestino grueso, que va a tener ciertos cambios de reactivación y algunas alteraciones o manifestaciones clínicas en su curso evolutivo que va a requerir múltiples cirugías. Historia familiar. Antecedentes familiares de cáncer colorectal. Aquí es muy importante. La presencia de pólipos, los pólipos neoplásticos, el tubular, el túbulo velloso, el velloso, el pólipo plano, que es un poquito olvidado y es muy frecuente en el colon del lado derecho y parte del transverso. Y también hay que mencionar los antecedentes de otras enfermedades poliposas que también puede cursar. A esto se refiere historia familiar. Síndromes hereditarios polipósicos.
O sea que a esto es lo que decía los síndromes. La poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner, que cursa con pólipos jóvenes. Estos son enfermedades que se presentan en la niñez y para la edad adulta sí o sí ya es un cáncer de colon. El síndrome de Peutz-Jeghers. Estos son los síndromes hereditarios polipósicos. Ahora, los síndromes no polipósicos, o sea, el síndrome de Lynch, hemos dicho que es un cáncer que tiene un origen genético y que se origina en la mucosa del colon, pero no tiene antecedente de presencia de un pólipo. O sea, es un cáncer que se ha originado no en un pólipo. Entonces, todo esto hace que aumente todavía un poquito más y se vaya uniendo y conjuncionando lo que es los factores de riesgo para el cáncer de colon. Ahora, cuando hablamos de historia familiar o síndrome, un poquito vamos a iluminarnos. Dice población general, historia. No hay historia familiar, es la población general, 6% riesgo de cáncer. En una estadística de un metaanálisis hablaba de un 5%. Ahora, un familiar de primer grado de cualquier edad con pólipo adenomatoso, 10% de riesgo de presentar cáncer. Un familiar de primer grado de cualquier edad que tenga ya el diagnóstico establecido de cáncer colorectal, ¿cuánto es el riesgo para el resto de la familia? 10%. Dos familiares de segundo grado de cualquier edad con cáncer colorectal, ¿cuál es el riesgo de presentar el cáncer? El 15%. Un familiar de primer grado menor de 60 años con pólipo adenomatoso, 15%. Un familiar de primer grado menor de 60 años con pólipo, 15%. Todavía no hay cáncer. Es un pólipo, nada más. Pero un familiar de primer grado menor de 45 años con cáncer ya establecido tiene, mire, aquí cambia. Un familiar de primer grado menor de 45 años, 33%. Cáncer colorectal hereditario no polipósico, o sea, con síndrome de Lynch, el riesgo es del 80%. Poliposis familiar adenomatosa. Jóvenes, estos son los síndromes con los cuales la persona ha nacido, o sea que el pólipo estaba presente al nacimiento. Al final, en la edad adulta, todos estos niños, hombres, mujeres, van a desarrollar cáncer. Entonces, el cáncer colorectal se va a presentar de manera esporádica, con uno en toda la familia. Es el único, dicen. No ha habido más antes ni después. Esperemos de que después no haya, pero no estamos conocidos. Pero hasta hoy que conocemos los primos, los abuelos, los tíos, generación anterior no ha habido, pero aparece uno. Ese es el esporádico. Asociado a enfermedad inflamatoria. La enfermedad de Crohn es una patología inflamatoria de manejo médico, pero había tenido una alta incidencia para presentarse como un factor de riesgo. Porque esto, mire, del 1 al 2%. El cáncer heredofamiliar polipósico, 10 al 15%. Y el síndrome de Lynch, el no polipósico, el 5 al 10%. Entonces, estas son las maneras como se presenta el cáncer de colon de acuerdo a su origen o su frecuencia de presentación. A ver, enfermedad de Crohn, factores de riesgo. ¿Por qué será la enfermedad de Crohn
tan ensañosa con el ser humano. La enfermedad de Crohn, hemos dicho que afecta, es una inflamación de la mucosa, del intestino grueso y el delgado, o puede ser segmentario, o puede ser total. Es difícil poner el límite o decir solo es de aquí, porque hoy es de aquí, mañana va a ser de más allá y pasado va a ser de todo. Aquí tienen una vista endoscópica del colon, donde todo parece ser muy engrosado, como si fuera polipósico la mucosa. Entonces, esta enfermedad de Crohn tiene un riesgo hasta de 20 veces de presentar como cáncer en una persona. Entonces, es altísimo, solo en la enfermedad de Crohn jóvenes. Hemos hablado de los pólipos. Los pólipos, pues, son tumores que aparecen en la mucosa del colon y el recto. Y esto se presenta con mayor frecuencia después de los 50 años. El cáncer se presenta de 50 a 70 años. Hay pólipos no neoplásicos, los hiperplásicos, por ejemplo, los inflamatorios o los amartomatosos, pero nunca van a tener una transformación maligna. Desde un inicio son no neoplásicos, son inflamatorios. Y los neoplásicos, los adenomatosos, tienen un potencial de malignidad, que esto va en relación con su tamaño, el número y los años de la persona. Entonces, estos sí tienen un potencial de transformación maligna. No todos los pólipos adenomatosos malignizan, solo lo hace el 10% de todos los que tienen. Puede tener vellosos 10, pero solo el 10%, vale decir, uno de esos va a malignizar. No en toditos maligniza. Los factores de riesgo genéticos, por ejemplo, cuando hemos hablado de los síndromes, la poliposis adenomatosa familiar es un trastorno autosómico dominante. Los pólipos aparecen en la pubertad. A los 55 años, el 100% de esos pacientes tienen cáncer, porque solo necesitan tiempo. El síndrome de Gardner es un trastorno autosómico también dominante. Hay poliposis colónica, con otras características físicas, dientes supernumerarios, hay lesiones a nivel del cráneo, osteomas, fibromas, etc. El síndrome de Oldfield también es autosómica, pero esta es recesiva. Se acompaña de pólipos con múltiples quistes en el cuerpo. El síndrome de Turcot, enfermedad autosómica dominante, también debuta con pólipos en el colon y gliomas a nivel del cerebro. Miren, jóvenes, todos estos síndromes debutan con pólipos, independientemente de lo que tienen otras cosas. Nos interesan los pólipos, y todos estos pólipos aparecen desde la niñez o de la adolescencia. Y a la edad de 55, 60 años, pues uno de ellos ya tiene al 100% transformación maligna. Entonces, los pólipos adenomatosos, por ejemplo. Aquí tenemos un esquema de lo que es el adenoma tubular, el de la izquierda, el primero, el otro, el túbulo velloso y el velloso. De estos, el más frecuente es el tubular. Pero si ustedes ven, miren, cómo el pólipo no está involucrado la muscularis mucosae. Solo prácticamente la mucosa. La submucosa todavía está respetada. Pero en el velloso, eso ya se ha perdido, jóvenes. ¿Y cuál es la importancia de esto? Por ejemplo, el pólipo hiperplásico, que es benigno.
Frecuencia es alta, 90%. Cáncer, probabilidad de cáncer, 0. El adenomatoso con estos pólipos. Frecuencia 8%. Cáncer, 3%. El tubular, 6%. Cáncer, el 3%. El túbulo velloso es menos frecuente, 1.6%. Posibilidad de neoplasia, el 10%. El velloso es el menos frecuente, pero el más alto, el que tiene el potencial de malignidad o transformación maligna, el 20%. Esto estamos hablando de un otro estudio, otro informe para resaltar la frecuencia y la posibilidad, el potencial de malignidad, jóvenes. En las imágenes, miren, la imagen de abajo, la primera, un pólipo, pero tiene un pedículo. Un pedículo, pues, no es muy grueso, no es muy delgado. Más allá tenemos un nodulito que está pegado a la mucosa del colon, que ese es el velloso. No tiene pedículo, todo su pedículo es amplio. Este es el que tiene más potencial de transformación maligna, jóvenes. Es el más alto y es el menos frecuente, por suerte. Pero al margen de todo esto, solo de todos los que hay, el 10% va a tener potencial de malignidad entre los pólipos neoplásicos. No todos se disparan. Ahora, los en relación al tamaño, menos de 1 centímetro de un pólipo, frecuencia es alto, el 80%. Posibilidad de malignidad, 1% de cáncer. Tamaño del pólipo, 1 a 2 centímetros. Frecuencia, 15%. Potencial, 3%. Más de 2 centímetros. Frecuencia es baja, pero el potencial maligno ya ha subido, ya es 8%. Entonces aquí ¿para qué nos sirve? Para demostrar de que el tamaño es importante, el tamaño del pólipo, porque con esto podemos inferir que a mayor tamaño el pólipo, mayor posibilidad de transformación maligna. Menor tamaño, menor posibilidad de transformación maligna, porque va a ser un pólipo no neoplásico. Abajo, por ejemplo, pólipo pequeño. Parecen inflamatorios, parecen amartomatosos. Un pólipo mediano, un pedículo firme y su pólipo. Y otro que está en la pared, pero ya ha sido desplazado hacia el segmento posterior. Pero también se ve que tiene su pedículo, pero es muy corto. Y la lesión neoplásica, propia del cáncer, una imagen un tanto friable, muy sangrante, muy irregular. Secuencia adenoma-carcinoma. Entonces, cuando va a haber esta secuencia, jóvenes, hay factores que promueven el crecimiento del cáncer y hay otros que van a inactivar, que van a ser defensivos. Este equilibrio mantiene a la persona sin esta enfermedad. Cuando esto es rebasado por uno o el otro, empieza a declinar y a crecer el cáncer. Pero ¿qué cromosomas participan en esto? El cromosoma 5, el cromosoma 12, el cromosoma 18, el cromosoma 17. Entonces, esto va a ir lentamente a través del tiempo. No es la transformación del cáncer de un día a un mes, no es de un año, no es de 2 años. Naturalmente, si la persona es muy joven, esto se va acortando, pero en el mejor de los casos no va a ser menos de 5 o 6 años.
pero en términos generales, como hemos mencionado, más o menos lo mínimo que necesita para tener esta transformación es de 10 años. ¿Qué cromosomas participan? El 5, el 12, el 18, el 17. Entonces, hay factores defensivos que se llaman tumor supresor o gen supresor. Y hay otro que se llama pro-oncogen, el activador, el que promueve el cáncer, el crecimiento. Entonces, a esto se le suma otras enzimas, otras reacciones, otra cascada de elementos bioquímicos que participan, pero hacen la misma secuencia. Entonces, a ver, un pólipo. ¿Qué vamos a hacer con un pólipo del colon que es pequeño? Aquí es donde decimos que ya va a empezar a desarrollar un pequeño adenoma con una larga estancia, con componente velloso. Entonces ya ha empezado la cuestión de la transformación. Esto crece de lo que el tamaño de una célula, y esto tiene que crecer hasta el tamaño pues que sea visible al ojo. Empieza a crecer. Tenemos un adenoma ya de mucho tiempo, con alto grado de displasia, y hay cambios celulares. Entonces, si esto persiste, ya tenemos el carcinoma. Y si es que este adenoma sigue todavía, invade y tenemos el carcinoma. En la placa de al ladito en el esquema vamos a ver, jóvenes, el benigno. Tenemos la muscularis mucosae que está completamente libre. En cambio, una lesión maligna todavía está invadida, pero la lesión ha empezado en el mismo pólipo y de ahí va brincando a través de la mucosa. Pero aquí va a depender del criterio del endoscopista para hacer la polipectomía de la forma habitual, o puede parar esto, o puede dar por concluido eliminando completamente el pólipo que tiene ya el crecimiento de la lesión maligna. Entonces, al tener esto de esta manera, por tiempo prolongado su desarrollo, su crecimiento, nos da tiempo para hacer screening. ¿Qué quiere decir el screening, jóvenes? Esto realmente se hace en las grandes ciudades donde la gente se dedica a trabajar y tiene poco tiempo para asistir a un centro hospitalario. Entonces, los centros hospitalarios se organizan con estudios ambulatorios para facilitar y hacer exámenes ambulatorios rápidos y seguros. Entonces, el screening, su definición es prevención secundaria, tamizado o rastreo. Son programas organizados que se utilizan o utilizan estudios simples, confortables y aceptables por la población para identificar a los individuos con mayor probabilidad de tener cáncer colorectal o adenomas entre la población asintomática o que ya tengan. Entonces, esto se hace, es un estudio masivo, rápido y súper económico y con altos resultados positivos, o sea, verdaderos. Entonces, es de alta frecuencia. Tiene también alta mortalidad, jóvenes, porque impone muchos cambios emocionales esto que te informen. Y también es una fase premaligna prolongada.
¿Por qué? Porque desde ese momento pues tiene que hacer todo lo que necesita hacerse para llegar al tratamiento. Es adecuado el tratamiento y los métodos de rastreo son simples. Entonces, esto es todo lo que se hace en las grandes ciudades, por ejemplo, en la China. Tienen la alta frecuencia por cáncer de estómago. Endoscopías ambulatorias, jóvenes. Y son verídicas y son bien hechas por gente muy bien calificada. Y todo es desechable. Entonces, ¿para qué? Para facilitar, para hacer el diagnóstico, si es posible, lo más pronto posible, o un diagnóstico temprano que va a permitir un seguimiento y un tratamiento oportuno, porque a esa persona se lo identifica y se hace el seguimiento. No es de que se pierda el paciente entre la multitud, no. Todo se identifica. Para eso nos sirve el screening. También en colon se puede hacer. De la misma manera se hace. Ahora, volvemos a lo que estábamos hablando del cáncer colorectal, esporádico, 65 a 85%, es el que más frecuente se presenta. Tal vez porque nos hace falta hacer más estudios cromosómicos, o sea, cariotipos para tener más de los síndromes o la poliposis, el síndrome de Lynch, o sea, el cáncer que ha nacido sin un pólipo. Pacientes con historia familiar, el 10 al 30%. Pacientes con el síndrome de Lynch, o sea, el cáncer no polipósico, 5%. La poliposis adenomatosa familiar, el 1%. Los síndromes raros, menos del 0,1%. Entonces, esto es más o menos de lo que vemos en los pacientes. Historia familiar, hay antecedente de un cáncer, sí. Aunque no tengamos cariotipo, no tengamos estudios cromosómicos, pero tenemos la historia que nos cuenta. Es que mi primo, es que mi abuelito, es que mi abuelita o mi tío tenía esto. Y también mi papá. Y yo también tengo. Entonces, ese es un cáncer familiar, jóvenes. A ver, un screening con videocolonoscopía. ¿Cuáles son las ventajas? Es de mayor impacto. Es un intervalo largo, sí es cierto. Pero el diagnóstico y tratamiento son reales y permiten alcanzar y facilitar. Es bien tolerado, porque solo se hace con sedación. El beneficio depende de la eficacia del operador, y esto es el 97%. Si es caperuso ese, tenemos posibilidades del diagnóstico del 97%. Complicaciones que puede haber, perforación el 0,2%. ¿Cuáles son las desventajas de la colonoscopía? La preparación colónica necesita preparación por lo menos un día o unas horas, pero el paciente debe consumir manitol o algún otro osmótico que va a producir diarrea. La sedación, el paciente no va a poderse ir de inmediato. La posibilidad de un estudio incompleto, sí, por mala preparación del colon. Riesgo de perforación es muy bajo, pero sí puede haber. Riesgo de sangrado también es bajo, pero también puede haber, porque no se olviden que si es portador de un colon, de un cáncer, eso puede sangrar. ¿Cuál es la sensibilidad en la desventaja? 90%. Lesiones menores es el 70%. Y su costo es alto inicialmente. Detección temprana.
en el screening. Hombre-mujer, sintomático y asintomático. Sintomático, hacer la colonoscopía directamente. Asintomático, menor de 50 años, mayor de 50 años. Menor de 50 años, dos cosas. Sin historia familiar no hay screening, nada más, ahí acabó. Menor de 50 años con historia familiar, bueno, aquí continuamos jóvenes. Aquí debe hacer dos familiares, el primero de igual o mayor a 60 años, un familiar menor de 60 años, sí o sí colonoscopía a partir de los 40 años. O sea que 10 años antes de la edad en el cual el familiar se ha diagnosticado, el más joven. Ahora, mayor o igual de 50 años. Con historia, lo mismo, hacer colonoscopía desde los 40 años, o sea, 10 años antes del diagnosticado más joven. Sin historia, valorar screening no es perentorio. Pero con historia familiar menor de 50 años, un familiar mayor o igual de 60 años, valorar screening. Ya empezó a los 40. A los 60 ya no es una cosa, sino que ya es rutinario, porque esto tiene que hacerse desde los 40 años. ¿Cuál es el beneficio de la detección temprana? Son candidatos a resección endoscópica del pólipo. Y conocer su histología. Si es pólipo, pues bueno, ya ha sido extirpado. Ahora, si es un cáncer, bueno, tiene la alternativa de continuar el tratamiento. Un diagnóstico temprano permite un tratamiento oportuno, con posibilidades de curación tal vez del 100% solo con la cirugía. Ahora, prevención de los pólipos. Esto tal vez debería estar al otro lado. Prevención. Si vamos a hacer una cosa, prevenir es anticiparse a la eventualidad. Colonoscopía completa, normal, control vuelve en un año o cuando sea necesario. Con pólipos, resección de estos no en un solo examen, debe ser progresivo hasta completar. Luego después entra en un programa de control. Ahora, si en esta colonoscopía se ve que hay una lesión neoplásica, encaminar para un tratamiento oportuno, que puede ser curativo, sí, o también puede ser paliativo. Cada cuerpo responde diferente a la enfermedad o puede manifestar síntomas o puede no manifestar y la enfermedad lo tiene desde hace años y crece silencioso. Ahora, si vamos a hablar de la histología jóvenes, tenemos el 95% que hemos dicho es adenocarcinoma. Y esto puede ser bien diferenciado, indiferenciado o pobremente diferenciado. Eso es una cosa que le compete al patólogo. Esto va en relación con la edad. El bien diferenciado es de las personas mayores. El indiferenciado es de las personas más jóvenes. Quiere decir que es una lesión más agresiva. Y a veces es incontrolable, hagas lo que hagas. Pero la lesión bien diferenciada permite los tratamientos y en casi todos son curativos con lo que hagamos, la cirugía o la quimio. Otra de las histologías que debemos mencionar aquí es el linfoma. El linfoma puede ser no Hodgkin o el linfoma tipo MALT. Es el linfoma que nace extraganglionar, que se presenta o se origina en la mucosa del colon. El linfoma tipo MALT no necesita ganglio para originarse, entonces es extraganglionar.
Los sarcomas jóvenes y las lesiones metastásicas, que aunque no crean es muy alto, sobre todo en la mujer. El cáncer de ovario puede simular o engañosamente plantear como un cáncer de colon y recto, pero es metastásico. Entonces, esto es lo que ¿qué está? Cuando hemos hablado de la histología, entonces debemos hablar de la biología del cáncer, las vías de diseminación jóvenes. No son muchas. Una de ellas, no puedo decir la más importante, pero sí importante, la linfática. Ayer hemos visto que en la anatomía hay ganglios linfáticos, esos no están de adorno. Hemos hablado de los ganglios epicólicos, los paracólicos, los intermedios, los principales y los paraórticos. Aquí volvemos a repasar. Para eso nos ha servido. Una de las vías de diseminación del cáncer de colon y recto es por vía linfática. Por vía linfática, por los ganglios epicólicos, estos negros, los paracólicos paralelos al colon, los intermedios, esos, y los principales en la raíz del nacimiento de la mesentérica superior e inferior, que al patólogo tenemos que mostrarle, tenemos que llevarle, porque de esto va a depender la etapificación de esta enfermedad. El cirujano no hace la etapificación, lo hace el patólogo con toda la pieza. Entonces, para eso para nosotros es importante. El patólogo nos va a decir ganglios epicólicos o paracólicos o intermedios o principales. Enfermedad presente o enfermedad ausente. Si está presente, nos tiene que decir la cápsula está íntegra o está infiltrada o está rota. Para de acuerdo a eso nosotros tomar la iniciativa de hacer algo más en el tratamiento, porque no es igual cuando nos veamos la etapificación. Es muy importante, jóvenes. Un ganglio puede hacer la diferencia y cambiar de una etapa a otra. El 39% se disemina por vía linfática, el cáncer de colon y recto. Otra de las vías de diseminación es la hematógena. La hematógena, ¿qué quiere decir? Por la sangre. Al pulmón. Alguien me puede decir, pero ¿cómo llega al pulmón? Usted nos está pintando. Hemos dicho que la mesentérica superior e inferior es las arterias que irrigan. El retorno venoso también va a estar dado por las venas del mismo nombre. Van a formar el tronco, juntamente con el vaso, van a formar la porta. Y de la porta van a drenar hacia el hígado. Y del hígado, a través de las suprahepáticas, van a salir hacia los pulmones. Primero a la aurícula y luego vuelven a la derecha y luego vuelven a la izquierda. En el pulmón es su primer filtro. Entonces, por eso es que este cáncer se disemina más frecuentemente al pulmón. 25 a 40%. Hígado, 70% jóvenes. Entonces, el hígado es el primer relevo, el primer filtro, y del hígado pasa al pulmón. Pero ¿cómo llega al sistema nervioso central? La otra forma de diseminarse es a través de la vena cava.
Pero todo esto llegando a la aurícula izquierda, esa sangre que ya no es venosa, ya es arterial, va a circular y va a ser lanzada a todo el sistema del cuerpo del ser humano, como sangre arterial. Así llega al sistema nervioso central, puede llegar a las suprarrenales, puede llegar a los ovarios, a los huesos y así. Entonces, al hígado es lo más alto, 60-71%. Le sigue pulmón, 25-40%. Le sigue huesos, 5-10%. Luego los ovarios. El tumor de Krukenberg jóvenes. Es un ovario que ha tenido una metástasis de un cáncer de otro tipo, de cavidad abdominal. Y el sistema nervioso central muy bajito, pero sí también está presente en el 1% junto con las suprarrenales. Otra de las formas de diseminación es la peritoneal. El epiplón cubre todo el peritoneo, jóvenes. El peritoneo en condiciones fisiológicas tiene un líquido que más o menos no va más de 200 cc, que permite que las serosas se desplacen una sobre otra en la cavidad abdominal. Este líquido circula como las manillas en la dirección de las manillas del reloj, de la derecha a la izquierda. Entonces, este líquido, si cae una célula, esa célula es trasladada por este líquido. Y tenemos al lado la otra forma de diseminación, la transcelómica, es con la circulación de las manillas del reloj que va circulando el líquido en forma de remolino, como el reloj da vueltas. Y ahí va a sembrar de cualquier parte del colon que haya caído una célula en otro sitio. Esa es la transcelómica. Entonces son las vías de diseminación, jóvenes. Miren, ya tenemos la hora, yo creo que nos vamos a quedar aquí, jovencitos, por favor, y mañana continuamos y terminamos este capítulo y ojalá pues hoy ganemos. Chicos, sí, doctor, ya se han ido. Ya pues entonces vamos a quedar aquí, no quiero abusar de ustedes, jóvenes, porque el tiempo nos han dado prestadito nada más, ¿ya? Entonces nos vemos mañana, por favor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Un abrazo y disfruten del fútbol. Chao, chao.